Se abre la sesión. Señor secretario, por favor. Señor presidente, hay una breve cuenta. En primer lugar, el Ejecutivo ha presentado una urgencia suma al proyecto que estamos en votación. El día de ayer se dio cuenta en sala y además ha llegado una comunicación del presidente de FEPE-MACH, señor Leonardo Ocares, con la cual solicita que al contemplarse una entrega de bonos para el sector pesquero en razón de los eventos climáticos anormales que se han producido en el país, se tenga en consideración incluir también a los pescadores artesanales bentónicos. Estos documentos serán remitidos a sus señorías a vuestros correos electrónicos. Eso es todo, señor presidente, en materia de cuenta. Ofrezco la palabra, señores senadores. Señor subsecretario. Señor subsecretario, ¿nos quiere decir algo, no? Ya, señor secretario, por favor, retomemos el proyecto. Efectivamente, señor presidente, la sesión de hoy está convocada para continuar precisamente la votación de las enmiendas propuestas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley en tercer trámite constitucional que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, boletín 12.535-21. Para continuar en el comparado que sus señorías tienen en su carpeta, debemos dirigirnos a la página 65 y allí tenemos en la página 65 el numeral 12, que es la enmienda propuesta por la Cámara, que ya no se votó. ¿Se había realizado, sí, algún comentario sobre ella? Y quedó pendiente su votación. No sé, presidente, si prefiere, ¿la leo de nuevo? Sí, por favor. Muy bien, presidente. ¿Les parece, señores senadores, o votamos? Ya. Lea, señor secretario, por favor. Numeral 12 ha pasado a ser numeral 14 con la siguiente redacción. 14. Modifícase el artículo 50A como se indica a continuación. En el inciso segundo, primero suprime la penúltima oración, aquella que dice: en caso de la isla de Pascua, el registro artesanal será independiente del de la quinta región de Valparaíso. Luego agrega a continuación del punto de aparte, que pasa a ser un punto seguido, la siguiente oración: para las pesquerías artesanales de pequeña escala, la subsecretaría podrá delimitar la nómina regional a una unidad territorial. Enseguida, agrega o intercala los siguientes incisos, tercero, cuarto y quinto, nuevos, pasando los actuales tercero y cuarto a ser sexto y séptimo respectivamente. Los nuevos incisos rezan del siguiente modo: en forma independiente, considerando el enfoque ecosistémico y multiespecies, la subsecretaría establecerá mediante resolución fundada una nómina de pesquerías bentónicas por región, que deberá considerar las técnicas o utensilios de pesca, en su caso, las especies hidrobiológicas que constituyen recurso y la categoría de pescador y o pescador artesanal en las que podrá extraer. En el caso de Rapa Nui, el archipiélago de Juan Fernández e islas desventuradas, el registro pesquero artesanal de todas las pesquerías será independiente del de la región de Valparaíso. En las pesquerías artesanales de pequeña escala existentes en la nómina nacional de pesquerías indicada en el inciso segundo, se deberá contemplar la pesquería demersal costera de peces de roca. Mediante resolución fundada de la subsecretaría se determinará las especies que, de conformidad con su estado de conservación, podrán ser habilitadas para las categorías de buzo y de recolector o recolectora de orilla, alguero o alguera y buzo apnea inscritos en el registro pesquero artesanal. El número de vacantes de la pesquería demersal costera de peces de roca y los criterios de prelación para su asignación serán determinados por la subsecretaría, según el estado de conservación, criterios de recurrencia en la operación y niveles de esfuerzo de pesca que propendan al cumplimiento de los objetivos
de la ley. Hasta allí esa enmienda de la Cámara de Diputados, presidente. Ofrezco la palabra. Una pregunta, presidente. Sí, Señor lo que senador. me gustaría que entonces la subsecretaría me aclarara que si un buzo ya tiene autorización de algún recurso de pesquería de roca con esta norma, lo va a mantener. O sea, eso está explícito. Yo entiendo que se abre al resto, pero el que ya lo tiene no lo pierde. Digamos. Ya, eso va a quedar explícito en el reglamento, en algún tipo de... Senador, podemos colocarlo explícitamente en el reglamento, pero no obstante, la ley en ningún caso establece una pérdida de derechos para el que ya lo tiene. Por lo tanto, no habría forma de interpretar la norma extensivamente para que se perdiera este derecho. Quiero aprovechar, presidente, por su intermedio, para explicitar tres cosas. Lo que establece este numeral es que se independiza la norma de recursos bentónicos de la nómina general de pesquería. Esa es la primera dimensión del contenido. La segunda es que se independiza la nómina de Juan Fernández de Rapa Nui, de Isla de Venturá, de la quinta región. Y el tercer elemento central es que los peces de roca quedan en una nómina de peces, pero como pesquería de pequeña escala, y además se posibilita que el buzo, el recolector, el alguero y el buzo apnea, que antes no podían inscribir estas pesquerías, lo puedan realizar en esta oportunidad. Esos son los aportes de la nueva norma. Presidente, para estar claro, si un pescador artesanal tenía inscrito peces de roca, va a poder continuar con la explotación de ese recurso. Sí, sin ninguna duda. En votación. El señor presidente pone en votación la norma ya señalada. Senador Sandoval, ¿cómo vota usted? Voto a favor, señor secretario. Gracias. Senador Piu, ¿cómo vota usted? Voto a favor, señor secretario. Gracias. Senador Núñez, A favor. por favor. Señor presidente, A favor también. quedaría aprobado entonces por 4 votos a favor, ninguno en contra. En la página 68 comienzan un conjunto de enmiendas propuestas por la Cámara en el numeral 13, que como vemos las primeras, las que están en la página 68 y la 69, es de aquellas denominadas de género que ya se encontrarían aprobadas. En consecuencia, debemos irnos a la página 70, donde está la última parte de esa enmienda, que refiere a otras materias. Incorpora una letra D nueva a la norma, dice agregas en el inciso 9, luego la palabra, esa parte ya estaría comprendida, pescador, los vocablos o pescadora, e intercalas entre la frase los incisos siguientes y el punto aparte lo siguiente: o mediante las declaraciones de desembarque de las organizaciones titulares de un área de manejo de la que sea integrante. En el caso de los recolectores de orilla que no sean integrantes de una organización titular de un área de manejo, se acreditará la habitualidad mediante las declaraciones de desembarque artesanal respectivas. Ofrezco la palabra. En votación. Señor Sandoval. En votación. Señor secretario.
si le parece. Entonces, por 4 votos a favor, ninguno en contra, quedaría aprobada dicha enmienda. Aprobado. Olvido la campana. Estamos medio tiesos. Luego tenemos en la página 71 la enmienda que recae en la letra C. La letra B ya es de aquellas que hacen referencia a género, por lo cual ya estaría aprobada. Luego tenemos entonces la letra C, dice que ha pasado a ser letra F, sustituyéndose la expresión que se propone intercalar por la siguiente. En la expresión aprobada por el Senado se hablaba solo de cónyuge y en lo que propone la Cámara propone cónyuge, conviviente civil o. Ofrezco la palabra. Sí. Si les parece. Por unanimidad. Sí. Aprobado. Entonces también 4-0, señor presidente, aprobada dicha enmienda. Enseguida en la página 72 tenemos 2 enmiendas. Las vamos a votar por separado o juntas, presidente. El literal D y el literal D y E. Ofrezco la palabra. Las puedo leer y ustedes resuelven. Me parece que junta, Muy bien. porque son del mismo artículo. Sí, están recayendo sobre la misma norma. Sí. La leo, dice literal D, ha pasado a ser letra G con la siguiente enmienda, inciso 13º propuesto. Ha incorporado la siguiente oración final. Asimismo, se podrá acreditar lo anterior con un certificado de nacimiento del hijo o hija. Y la letra E, que ha pasado a ser el literal H, ha sido reemplazado por el siguiente, que suprime el inciso final. El inciso final dice, para el caso de reemplazo de las categorías de buzo y recolector de orilla, alguero o buzo apnea, serán exigibles exclusivamente los requisitos establecidos en las letras A, B y C del artículo 51. Esos 2 literales son los que ha puesto en consideración el presidente. Ofrezco la palabra. La referencia al 51, letra A, B y C. Encontrar el 51. 50. Señor senador, señor presidente, la referencia al artículo 51
establece las normas para inscribirse en el registro artesanal y que deben cumplir los siguientes requisitos. Y las letras A, B y C de dicho artículo señala que entre los requisitos es A, ser persona natural, chilena o extranjera con permanencia definitiva, o ser persona jurídica de conformidad con el artículo 2º, número 28 de esta ley. B, haber obtenido el título o matrícula de la autoridad marítima que lo habilite para desempeñarse como tal. Este requisito no será aplicable a la categoría de recolector de orilla, alguero o buzo apnea. Y C, es acreditar el domicilio en la región especificando comuna y caleta, base en la cual se solicita la inscripción y no encontrarse inscrito en otras regiones en el registro artesanal. Si les parece, o senador Sandoval. No, es solamente una cuestión de orden más que nada, pero en el texto que tenemos nosotros acá, la página 68 habla del artículo 50b, ¿ya? Y después, me refiero en el texto legal vigente, ¿ya? Del 50b, después nos saltamos nosotros, en el texto que tenemos acá, al 54, ¿ya? ¿Por qué no está en las páginas del 51 hasta el 53? Normalmente cuando hay una referencia ¿No hubo modificaciones a esas fases? No. Porque si no habría que poner la ley Completa, claro. completa y Claro. estaríamos como comparados. Sí, De eso, lo que pasa es que como había, Sí, entiendo el punto. más que nada, como hay referencia a un artículo expreso que no está en el texto, entonces, claro, por eso nada más que Ha pasado otras veces también. hice la referencia para que constatáramos el hecho de que había una referencia que no estaba en él. Ok, yo voto a favor, presidente. Gracias. En ambos literales estaríamos votando, ¿no es cierto? Sí. ¿Les parece también? Sí. Ya. Aprobado, 4-0. Luego. La página 73. La Cámara de Diputados incorpora un numeral 16 nuevo. 16. Dice, introdúcese en el artículo 54 el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso a ser tercero. Comillas, será obligación de las organizaciones de pescadores y o pescadoras artesanales actualizar ante el servicio hasta el 30 de junio de cada año la nómina de socios o el nombre de quienes conforman la directiva. Dicha obligación se entenderá cumplida con el envío al servicio de la nómina respectiva, el certificado de vigencia de la organización y un certificado que acredite quienes conforman la directiva vigente. Hasta allí esa enmienda. Senador don Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. Una consulta al Ejecutivo en atención a que este proyecto se está tramitando estando vigente la Ley de Transformación Digital del Estado, la 21.180. ¿Cuáles van a ser las medidas para tener certeza jurídica de estos actos digitales? O sea, ¿qué tienen previsto para que esto funcione de una manera más expedita y se pueda ocupar de forma más eficaz? Eso es lo que también se requiere para la política pública. Si fuera posible aclararlo ahora que se va a incorporar y no se hace mención al hecho de que esto tiene que estar cumpliendo esa ley de transformación digital del Estado. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente. Un elemento importante es el que alude el senador Pugh, y la verdad es que si se revisa el presupuesto del Servicio Nacional de Pesca del año 2024, se va a poder observar que la única expansión significativa que tiene el Servicio Nacional de Pesca en su presupuesto para el año 2024 es justamente en modernización tecnológica, puesto que en la demanda que tiene para poder cumplir con los requisitos efectivamente de
tramitación en plataforma digital estaba generando una brecha muy importante entre las posibilidades de desarrollo del servicio y los recursos disponibles. Si se observa con detención el presupuesto del 2024, se va a ver que allí se produce una expansión significativa justamente para responder a estas y otras necesidades de mejora tecnológica, de upgrade tecnológico para la simplificación de trámites. Gracias, presidente. Senador, señor Núñez. Sí, no, solo tener presente el tema del acceso en las caletas a la red, digamos, es un tema de ese relevante, porque hay caletas distantes que a veces es muy complejo que todos los trámites estén digitalizados y ha surgido esa inquietud. Pero más allá de eso, presidente, tengo una duda formal, solo en aras de poder explicarle a los pescadores cuando nos hagan las consultas, y es que en lo que estamos votando dice... será obligación de las organizaciones de pescadores y o pescadoras artesanales actualizar ante el servicio hasta el 30 de junio de cada año la nómina de socios o el nombre de quienes conforman la directiva. Con el o yo entiendo que es uno u otro. Es decir, si yo envío la nómina, no es requisito que envíe la nómina de socios, no es requisito que envíe digamos, de quienes conforman la directiva. Pero posteriormente dice, dicha obligación se entenderá cumplida con el envío y describe, 1, con el envío de la nómina de socio. Después dice, 2, el certificado de vigencia. Y 3, certificado que acredite la vigencia de la directiva. Entonces, da la sensación de que la redacción continua es, entiendo yo, copulativa. Es decir, dice estos 3 requisitos juntos y es contradictorio con lo anterior. Así por lo menos es la lectura que yo hago. Me gustaría que lo clarificaran. Pues yo comparto el espíritu de lo que está arriba. O sea, yo estoy de acuerdo que es o nómina de socio o directiva, pero 3 papeles para un sindicato de pescadores artesanales que a veces están en lugares aislados no es tan fácil de conseguir. No hay que hacer cosas que esto se transforme en una traba. Yo entiendo el sentido, que es un poco para mantenerse vigente, pero me imagino que 3 papeles de esas características... Muchas gracias. Esa es la pregunta. Sí, muchas gracias, presidente. Contribuyendo a la misma pregunta por su medio que hizo el senador Núñez, este es precisamente el efecto de la transformación digital. Si el Estado no tiene que pedir certificados de cosas que el Estado conoce. Por eso, soy subsecretario, pedirle 2 cosas. Lo primero, si efectivamente queremos hacer ley de transformación digital del Estado. Lo único que se necesita es que esté la información disponible como acto digital. Y aquí viene el tema de fondo. Lo que estamos hablando es interoperabilidad, certeza jurídica del acto digital del Estado, las personas naturales y jurídicas y los dispositivos conectados a la red. Basta que esa personalidad jurídica, si es que la tiene, esté al día, usted tiene toda la información. Cualquier cambio que haga la personalidad jurídica, el día que sea, va a tener la información. Y la gente va a estar ingresando o saliendo de acuerdo a lo que está. Y ese es el efecto por el cual se quiere hacer transformación digital del Estado, porque no necesitamos certificado. El Estado tiene toda la información. Y como tiene toda la información, basta que se vayan incorporando las personas saliendo con los cargos que van asumiendo, y eso es parte del proceso de actos digitales del Estado. Y así es como se va recogiendo, porque si no, va a tener una cantidad de documentos, planillas, Excel y otras cosas que no va a poder manejar. Es muy válido lo que se señala. Y el segundo punto dice relación, y ojalá pedirlo oficialmente, señor presidente, que se nos indique qué caletas no tienen acceso a Internet, porque queremos llegar al 100% de las caletas conectadas. Y eso lo vamos a ver con los gobiernos regionales, con los recursos última milla, y si es necesario con señal Internet satelital. Pero si vamos a transformar digitalmente al Senapesca, si se van a colocar todos estos elementos, tiene que estar por el otro lado también las personas conectadas, no pueden estar ausentes. La transformación digital del Estado se hace con todo, no puede quedar nadie afuera, con inclusión digital. Eso sería, presidente. Gracias. Senador Sandoval. Presidente, compartiendo con lo que señala el senador Núñez, he tenido 2 coincidencias con el Partido Comunista hoy día. Esta y una declaración que hicieron el Partido Comunista en la región de Aysén sobre la debacle y el desastre que tuvo el Frente Amplio Revolución Democrática en la administración de la Universidad de Aysén. Me parece muy bien, Núñez, la posición
política respecto de ese tema en Aysén. Lo segundo, presidente, respecto de esta indicación, me da la impresión que tiene algunos dejos de redacción que no logra hacerse parte precisamente del tema. Y comparto, como señalaba recién, lo que dice el senador Núñez, porque si uno lee, dice, será obligación de la organización y pescadores y o pescadores artesanales actualizar ante el servicio hasta el 30 de junio de cada año la nómina de socios o el nombre de quienes conforman la directiva. Es la primera parte de ese segundo inciso. Remitir, dice, la nómina de socios y dice a continuación, o el nombre de que conforman la directiva. Da una opción, ¿no es cierto?, en esa primera etapa. Pero en el mismo tema dice a continuación, dicha obligación, ¿ya?, se entenderá cumplida, o sea, no se da la opción de uno u otro, se entenderá cumplida, pues uno entiende o mando la nómina de socio o mando la directiva, eso dice o. Y a continuación dice, dicha obligación se entenderá cumplida con el envío al servicio y relata las tres exigencias: la nómina respectiva, el certificado de vigencia de la organización y el certificado de acredite la directiva vigente. Entonces, como que una parte a una opción y la segunda la elimina la posibilidad, ¿ya? Junto con los temas que dice el senador Piu, ¿verdad?, de que respecto del gobierno digital y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero habrá que hacer un periodo de transición porque hasta el de hoy todavía tenemos personas, muchos adultos mayores que no pueden acceder a trámites porque desgraciadamente no tienen todavía el conocimiento. Eso básicamente, presidente, sería bueno que pudiéramos aclararlo antes de votarlo. Presidente, han planteado la posibilidad de mejorar la redacción. Lamentablemente, en el trámite en que nos encontramos, tercer trámite, las enmiendas de la Cámara se aprueban o rechazan, y el camino para mejorar redacciones es que si se rechaza va a una mixta para resolverlo ahí. Si se aprueba y el Ejecutivo considera que esto debe ser mejorado, también cabe el camino de una observación o veto posterior. Pero en esta instancia solo cabe aprobar o rechazar la enmienda que propone la otra Cámara. Señor subsecretario. Voy a abordar las tres observaciones. Efectivamente, hay una situación de fondo que tiene que ver con el uso de las plataformas digitales por parte del mundo pesquero que plantea el senador Piu. La verdad es que el nivel, la restricción en este punto no es solo de acceso a la señal digital en las caletas, sino que también es de capacidad y habilitación de los usuarios para usar los instrumentos digitales una vez que se accede a esa herramienta. Por eso, desde el punto de vista del Servicio Nacional de Pesca, se trabaja en todas las tramitaciones con el doble instrumental, es decir, la plataforma digital y lamentablemente la política de cero papel no logra, o sea, no puede ser implementada, y de hecho ha sido objeto de reclamo cuando en algún trámite no existe la posibilidad de realizarlo a través de una réplica en papel. Así que creo que ahí hay una brecha que es muy importante resolver, y no es solo brecha de habilitación de infraestructura, sino que es brecha también en materia de competencias digitales. Un segundo punto sobre el fondo de la observación que se plantea. Quiero hacer el punto que el contenido de este, o sea, con una redacción distinta, el contenido de esta norma, sin el plazo, estaba incluido en el artículo 2, en el glosario anterior de la norma, y por lo tanto lo que se hizo aquí fue que se recogió como una norma específica. Efectivamente, la redacción resulta poco feliz y se observa porque me parece que de la lectura comprensiva del artículo, la intención es que los tres documentos sean efectivamente la exigencia para dar por cumplida la norma, y por lo tanto habría que interpretar que
no es nómina de socios o nombre de quienes conforman la directiva, sino que es nómina de socios y nombre de quienes conforman es la única forma de entender esto comprensivamente. No. Dice a continuación, dicha norma será cumplida cuando estén los tres, no solamente y, no solamente... Sí, pero las tres cosas cumplen, o sea, las tres cosas una vez entregadas cumplirían con el requisito de tener los dos elementos anteriores. ¿Ah? Entonces, efectivamente creo que hay una observación de forma allí. Me parece que nosotros en este caso lo que podemos comprometer como sector es hacerle presente esto una vez aprobado el proyecto al Ministerio de Secretaría de la Presidencia, a ver si existe la posibilidad de hacer una corrección formal por la vía de los instrumentos de veto que existen en este caso. No lo sé, es algo que tendríamos que conversar con el Ministerio de Secretaría de la Presidencia. Otra posibilidad es que en algún otro texto legal incluyamos una aclaración respecto de esta norma en particular. Vuelvo a decir, me parece evidente que el error producido en esta redacción se produce en la interjección o en vez de y en este proyecto. Exactamente. Senador Núñez. Sí, no, me queda clara la respuesta a la duda. Ahora, lo que no me gustaría entender bien es el motivo, porque sabe que leyendo el artículo 54, lo que están agregando es un cambio sustantivo. O sea, el artículo 54 original dice algo muy genérico y ustedes dicen que todas las organizaciones de pescadores artesanales al 30 de junio tienen que entregar estos tres documentos. Por tanto, la que no lo entregue, yo entiendo que va a quedar, entre comillas, cuestionada. Entonces, ¿estamos en capacidad, presidente, de hacer eso? ¿Hay un detalle de cuántos son? Pues yo entiendo que son cientos de sindicatos, no vaya a ser cosa que esto se transforme en un aspecto inmanejable desde el punto de vista formal. Y lamentablemente en pesca uno recibe harto reclamo de ese tipo, que los pescadores se agobian, que no encuentran los documentos. Por eso a mí me gustaba más la primera redacción, que era algo, digamos, con opción. Pero la tercera, yo me temo, presidente, que puede ser no tan sencillo de cumplir. Entonces me gustaría entender bien, porque, insisto, yo leo el artículo 54 original como algo casi excepcional, porque dice cualquier modificación es como una cosa cuando existe, y acá se dice no, al 30 de junio de cada año se deben actualizar y estos tres papeles. Entonces me gustaría entender bien eso, presidente, solo para tener conciencia de lo que nos tocaría votar. Eso. Yo quiero agregar otra pregunta por mi cuenta. ¿Por qué esa fecha? Porque en el caso de la agricultura se habla de un año agrícola. ¿Podemos hablar de un año pesquero o es costumbre? Yo creo que la explicación a las dos consultas de los senadores se va a comprender mejor cuando se mire el numeral I en la página siguiente, donde vamos a ver que se plantea la posibilidad de que no aplique la caducidad en el caso de los miembros de una MERV. ¿Ah? Entonces, es importante saber quiénes son los miembros para que no reciban la aplicación de la caducidad. Quienes están integrando esa es la organización que tiene una MERV, porque resumo, si un buzo, alguien que desarrolla la actividad bentónica no tiene habitualidad en el desarrollo de su actividad, podría ser objeto de una causal de caducidad. Una de las incorporaciones que tiene la norma es que si es parte de una AMERV, la habitualidad de la AMERV le beneficia, es extensiva a ellos, y por lo tanto era importante saber quiénes son los que forman parte de la organización para poder garantizar esa situación. Esa es esa es la razón por la que es importante la actualización de los registros. Obviamente hay otras externalidades positivas de la actualización de los registros, que es el acceso a otros instrumentos de fomento, como por ejemplo los de INDESPA. Pero la razón por la que esta corrección ocurre en este artículo específicamente es por el numeral que está en la letra I.
Bueno, Senador Núñez. sí, yo creo que ahí queda más claro el por qué, digamos. Ahora, solo para estar consciente, esto sería aplicable, esta exigencia, solo a los sindicatos de pescadores artesanales bentónicos, o a todos en general, porque el mismo argumento que tú me das, entonces no vaya a ser cosa que después un sindicato tripulante, que no tiene ninguna relación con las áreas de manejo. Yo tengo sindicatos de tripulantes crustaceros, por ejemplo, entonces me gustaría tenerlo claro, presidente, porque todas estas normativas a veces generan la sensación en la gente de que son más burocracia que beneficio. Insisto, en la explicación que usted dio anterior, subsecretario, queda claro y me parece que es contundente. Pero yo entendería que eso solo aplica entonces para sindicatos de pescadores bentónicos. Como el artículo 54 no lo dice explícitamente, puede estar en otra parte hacia atrás de la ley, entendiendo que es ley bentónica. Digamos. Señor subsecretario. Al tenor de todo el debate que se ha dado en el durante 8 años de la tramitación de esta norma, la ley bentónica no está estableciendo normas que están ajenas a su objeto, que es justamente la regulación de la actividad bentónica. Entonces, desde la perspectiva del espíritu de la norma y de la forma en que se ha generado el debate de esta, no veo ninguna razón para que esta aplicación resuelta en la ley bentónica sea extensiva a otras organizaciones, toda vez que, vuelvo a insistir, está pensado respecto de la situación de caducidades que se produce en el Hammer. Senador, señor Sandoval. Desde un punto de vista operativo práctico, porque, o sea, ¿cómo se va a resolver en definitiva el problema? Porque si votamos a favor va a quedar una cuestión a favor, o sea, nos obliga a votar en contra para que se haga, no sé cuál va a ser el camino. Tenemos ¿Cómo otra los secretarios, cosa cuál ya podría ser el aprobada camino no. legislativo más expedito para resolver el problema? No tenemos nada para tercer trámite, ¿no es cierto? ¿O sí? No, en No esta recuerdo. etapa, no, en esta etapa no se puede modificar la propuesta de la Cámara, solo aprobarla o de rechazarla en una mixta tendría que proponerse el texto mejor concordado, pero en una comisión mixta posterior. Lo otro es el camino que se señaló, que es simplemente despacharlo con, entre comillas, este error. Claro, hasta Para- ahora no tenemos nada para que luego para el tercer Ejecutivo- trámite. Por eso digo. Para mixta, perdón, para mixta. Eh, yo también comparto la idea del senador Núñez. Yo creo que está mal No hay redactado. nada. Podría simplificarse la redacción. Más allá de la redacción, lo de fondo es lo que tenemos que pronunciarnos. Y lo de fondo yo lo comparto en el sentido que esto cubriría a un pescador artesanal bentónico que pudieran estar cuestionando su habitualidad, ya que quedaría resuelto En a la través lista, de en la la incorporación, lista, claro. digamos, en el certificado de vigencia del sindicato. Entiendo que eso es lo valioso. Entonces, estando resuelto eso, yo creo que hay que votarlo. Después serán los ajustes, no sé, formales, porque la duda era esa, si es que esto no era una solicitud, disculpe la expresión, burocrática, que al final se nos transformara en un problema y no que conllevar un beneficio. Estando claro el beneficio, yo creo que bueno, que hacer el esfuerzo porque ocurre que, sobre todo en el mundo de los bentónicos, que es más, no sé cómo decirlo, es distinto su comportamiento al que va permanentemente ahí a otro tipo de actividad pesquera, es bueno que exista ese espacio para que la habitualidad esté resuelta por la vía del áreas de manejo, que no siempre se entiende. ¿Podemos, senador Sí, Sandoval? antes de pedir una lata a votar algo que sabemos que está con Incómodo. algún error, ¿no es cierto? Y es verdad que para la historia toda esta discusión que hará el día de mañana contenida frente a cualquier interpretación ante las dudas que se han presentado. Pero del Ejecutivo, ¿cómo vislumbra eventualmente resolver esta situación? Yo tengo la impresión que, dado que tanto en la Cámara como me parece ver en el Senado se comparte el espíritu con el que está establecido la norma, y probablemente este error de formulación, que vuelvo a decir es un O por un I en el caso de la coherencia de la norma, a mí me parece más eficiente la aprobación del proyecto o incluso, si el presidente lo comparte el criterio, podríamos dejar este artículo en particular
como votación final del proyecto, de tal manera que si otro artículo lleva esto a una comisión mixta, sea Se junten. posible que este error de forma se corrija. Y si no hay nada más, lo Si no hay dejamos nada así. más, nosotros nos podemos comprometer a corregir esta misma norma en cualquier como indicación de cualquier otro proyecto. Comparto esa idea. De tal manera ¿Les que parece, se señores corrija senadores? la forma. Sí, solamente una salvedad. No es solamente cambiar el O por la I, por si acaso respecto de la redacción. En mi opinión, por ejemplo, debía quedar ese inciso, será obligación de las organizaciones de pescadores y o pescadores artesanales actualizar ante el servicio hasta el 30 de junio de cada año la nómina de socios respecto se agrega la última parte de ese inciso final. Se elimina prácticamente la expresión la nómina de socios o el nombre de quienes conforman la directiva. Dicha obligación se entenderá cumplida con el... Debiera ser la nómina de socios y el nombre de quienes conforman la directiva. Por eso digo, si supone después de hasta el 30 de junio de cada año y a continuación la nómina de socios respectiva, el certificado de vigencia de la organización y un certificado que acredite quienes conforman la directiva vigente. Tiene las 3 instancias metidas. Claro, en el sentido es exactamente el mismo. Sí. Los tres. Ya. Los tres Dejémoslo, Quedan en esa... acreditarlo. Sí. dejémoslo para que se acumule con algo que pueda aparecer y si no Pendiente. aparece, la aprobamos. Ya. Ya, señor secretario, sigamos. Sí, me salta una duda complementaria. Que cuando se habla en el inciso tercero, o sea, en el inciso segundo que pasa a ser tercero con esta modificación pendiente, el incumplimiento en la comunicación antes mencionada se sancionará conforme a las normas del título 9. ¿Qué dice el artículo 9? Sí, sí. Es que dice el incumplimiento de todas estas nóminas que estamos hoy día dejando pendientes, ¿ya? Se sancionan conforme a las normas del título 9 en el texto vigente. Con su autorización, señor presidente, título 9 de la ley se refiere a las infracciones, sanciones y procedimientos de la ley. Es un título completo. Ya, perfecto. Ya, bueno. Que hace referencia a los mecanismos de infracción, sanción y procedimiento. Ya, bueno. Señor presidente, como en este caso alude a las normas del artículo 9, pero el artículo 9, o sea, el título 9 no tiene una sanción específica para esto, se aplica la norma residual que está en el título 9, que es una multa, la multa más simple del título. Solo que en esa disculpe, señor presidente, solo que en esa materia, al introducir, es una consulta que hago al Ejecutivo, con su permiso, señor presidente, porque también me quedó la duda después de lo planteado por el honorable senador. Cuando dice el incumplimiento de la comunicación antes mencionada, ¿se va a referir entonces solo al segundo inciso nuevo y quedaría sin sanción al inciso primero? ¿O? El incumplimiento de la comunicación antes mencionada, aquí por eso pregunto si eso se entiende o no, o comprende ambas. Ambos. Ya, esa es una duda, por eso prefería. Se introduciría un inciso segundo. Y vemos si se acumula con algo más, si no lo aprobamos o lo volvemos a aprobar para no tener otra instancia. No votaría algo que sabiendo que contiene un error manifiesto. Una confusión. Uno por legislación, pero tiene responsabilidad legislativa de hacerlo, lo hacemos bien o no lo hacemos. Senador Núñez. Yo entiendo que en leyes complejas, por ejemplo, por reforma tributaria Bachelet 2, que modificamos muchos cuerpos legales en forma simultánea,
uno facultaba a la Secretaría a hacer lo que era como la educación final de coherencia de aspectos que hubiesen sido solo de forma, y yo entiendo que ese criterio está presente en otras leyes, porque si la verdad es que vamos a dejar esto entrabado solo por temas de forma y de ordenamiento netamente incluso gramaticales, creo que nos estamos haciendo un flaco favor. Entonces, yo lo dejo como un criterio, yo no sé cómo lo vea la Secretaría, pero recuerdo que en leyes complejas hemos actuado con ese criterio, entendiendo que no se cambia nada de fondo ni tampoco de forma, son a veces ordenamientos gramaticales, no sé, a veces hay hasta tipeos que se equivocan en vez de decir inciso tercero, dicen segundo, entonces yo Claro. creo que en eso Y pasan no todas deberíamos... las instancias y al final nos damos cuenta y quedamos en esto. O sea, entiendo que eso se ocupa, es solo un criterio de ordenamiento, pero si quiere lo vemos al final, porque si no vamos a estar siempre yendo a algo más procedimental que la discusión de fondo. Señor secretario, después senador Sandoval. Gracias, señor presidente. En relación a la consulta del honorable senador Núñez, efectivamente eso sucede en primer trámite constitucional, sucede en el segundo trámite constitucional. Las posibilidades de adecuaciones. La norma constitucional respecto de las normas de los proyectos en el tercer trámite constitucional es muy simple. Se aprueba o rechaza los mismos términos que la Cámara revisora lo propuso. ¿Por qué? Porque se abre un segundo camino o último camino, que es la comisión mixta, para encontrar esa última ajuste final, si es que no. Pero en este trámite constitucional la verdad que no existe duda de que no se pueden hacer ajustes ni cambios, sino simplemente aprobar o rechazar. Eso es, presidente, disculpe. Sí, yo sugiero que yo creo avancemos con la idea original, veamos qué pasa en última instancia. Hoy día, a propósito por el proyecto de la propuesta de la nueva Constitución, se han hecho discusiones profundas porque dice que esa Constitución está mal redactada, porque hay una referencia en la Constitución de un artículo X y debería estar referido al artículo X más 1. Y se han hecho alardes enormes respecto al tema, por eso yo creo que mejor veamos cómo avanza esta tramitación, presidente, y vemos al final mejor para no entrampar y no parar la discusión, porque puede que se aparezca otra cosa por ahí, y si no, veamos al final cómo buscamos una solución. Gracias, senador adecuada. Núñez. No, solo decirle al senador Sandoval que tiene razón, que se han hecho grandes alardes porque hay cosas muy mal redactadas del texto de nueva Constitución. Es que usted aludió al tema, entonces si usted lo alude, el resto podemos. Entonces, desde ese punto de vista sí, podemos discutir cómo se redactó mal la norma que alude a la ley de narcotráfico y otras cosas, pero no es el punto, presidente. Yo creo que lo que los pescadores esperan es que nosotros votemos la ley bentónica, a favor o en contra, pero que la votemos. Senador Piu. Muchas gracias, presidente. Bueno, volver nuevamente, siempre es más fácil hacerlo digitalmente, casi binario. Pediría a la Secretaría la precisión lingüística de la O sin acento. Lo que pasa es que el O puede ser o no, el IO no existe. O es O, nómina de socio, o el nombre de quienes, para que sea uno u otro. Si se pone el O entre los dos, podrían ser los dos también. O sea, esa es una precisión de lenguaje que tenemos que tener clara y pediría que la Secretaría se pronuncie. Creo que no es el minuto ahora, pero ese es el debate de fondo. O sea, interpretemos bien nuestro lenguaje y veamos. Si fuera, hay algunos que usan el O con acento para decir O exclusivo, pero el O digitalmente, uno u otro, menos que se haga el O uno o el otro. Eso es, presidente, gracias. Dejémoslo pendiente. Y lo vemos. Sí. 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 Y lo volvemos a ver más adelante si hay algo, vamos a la otra instancia. Ya, señor secretario. Señor presidente, enseguida debemos ir hacia la página 79 del comparado. Perdón, 70. 4. Ese quedó con pescador o pescadora, que es una que está de género aprobada, y la otra es un texto que propone cambiar por algo igual que el Senado o algo que ya estaba aprobado, perdón, por el Senado en los mismos términos,
Y entiendo que en la última sesión se estimó que debían de entenderse aprobadas porque se estaba proponiendo una enmienda igual, una enmienda aprobada igual que los del Senado. Eso es lo que entendí. El 79, sí, efectivamente. 79. Que propone eliminar la letra que se había aprobado en el Senado. La letra aprobada en el Senado dice: para el caso de las pesquerías de recursos bentónicos no se generarán listas de esperas. Esto la Cámara propone eliminarlo. Eso, presidente. Ofrezco la palabra. Efectivamente, en el caso de las pesquerías bentónicas, la idea de que existan listas de espera alude a los recursos bentónicos que tienen mayor exclusividad y dificultad de acceso. Esto requiere una restricción en el acceso a estas pesquerías y, por lo tanto, la demanda por acceder a ellas va a ser necesariamente mayor a la posibilidad de otorgar ese acceso. Por lo tanto, no es posible Ofrezco la palabra. ¿Les parece? Bueno, por unanimidad, señor secretario. En esta ocasión, por 5 votos a favor y ninguno en contra, quedaría aprobado. Nos dirigimos, señor presidente, a la página 81 del comparado. Página 81. Numeral 17. El numeral 17, que ha pasado, dice, a ser numeral 20, sustituye en el texto que se propone la expresión zonas de resguardo por zona voluntaria de protección. Esa es la enmienda que propone la Cámara. Ofrezco la palabra, senador Piu. Gracias, presidente. Solo pedir si está en algún lugar definido o si existe algún concepto asociado jurídico a lo que se señala. Eso sería, presidente. Gracias. Voy a explicar esta norma y en ese contexto aludir a lo que plantea el senador Piu, porque es una modificación relevante. O sea, ya era relevante el enfoque que plantea el Senado en el proyecto aprobado en primer trámite, y lo que ha hecho la Cámara de Diputados es profundizar el sentido de la norma. Y quiero explicar por qué. Las áreas de manejo, por su naturaleza, ya son zonas de resguardo. Son zonas de resguardo que están a cargo específicamente de un colectivo de pescadores artesanales que se preocupan de su protección y explotación. Cuando se plantea, por lo tanto, la idea de una zona de resguardo, dentro de una zona de resguardo, hay una amenaza implícita de hacer perder a la organización una cierta soberanía sobre el espacio que le ha sido concedido como área de manejo, ya que los instrumentos para generar esas zonas de resguardo dentro de las zonas de resguardo pasan nuevamente por una decisión de la autoridad administrativa, ya que es una resolución de la Subsecretaría de Pesca la que autoriza o no las zonas de resguardo. Entonces, burocratiza un anhelo que está planteado en la norma que parece muy razonable, que es: yo quiero proteger de manera preferente un espacio dentro de mi área de manejo, pero la manera de proteger de manera preferente ese espacio no es a través de la nomenclatura zona de resguardo, porque ya la AMER es una zona de resguardo. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Que exista una zona voluntaria de protección
cuya definición, según se discutió en la Cámara de Diputados, alude a que en los propios planes de manejo de las áreas de las AMERF se puede establecer, por ejemplo, que este roquerío, este lugar no va a ser explotado durante un cierto periodo o indefinidamente porque lo voy a usar para buceo fotográfico, turístico o para simplemente protección y incubación de recursos. Lo que se está haciendo en este caso es aludir al mismo espíritu que está establecido por la norma del Senado, pero simplificando el trámite de tal manera de no crear una zona de resguardo dentro de una zona de resguardo con un trámite administrativo, sino que dejando esto al criterio de los propios pescadores artesanales a través de la definición de sus planes de manejo. ¿Ese, señores senadores, entonces? Porque Entonces la enmienda a quedaría favor. 5-0 en contra. La próxima. A favor. 5 a favor y 0 en contra. A favor, no. Presidente, lo que pasa es que el secretario se confundió por el domingo. Sí, tiene que rectificar, es a favor. Ya, al siguiente, señor secretario. El siguiente estamos en la página 82. Página 82 del comparado, que recae sobre el numeral 18 del texto aprobado por el Senado, que ha pasado a ser un numeral 21 y lo reemplaza por el siguiente. 21. Agrégase en el inciso según... ¿Está aprobado? No, no. Ahí está el IO, pero no es por el IO, sino que aunque al parecer dijera solo los pescadores, reemplazado por pescadores, etcétera, etcétera, en el fondo dice, el numeral 21 se lo reemplaza por el siguiente. Si ustedes ven, el numeral 18, que está en la columna del medio, señala muchas más materias. Dice, para especies principales del plan de manejo cuyo destino sea el consumo humano directo en fresco. O sea, eso desaparece. Ese texto propuesto por el Senado desaparece porque es reemplazado por el texto que propone la Cámara. No sé si me explico, presidente. Digo, la Cámara propone que dicho numeral 18 aprobado por el Senado sea reemplazado por este nuevo numeral, que solamente incorpora, o sea, no, sí, reemplaza el número 18 y en consecuencia al reemplazarlo deja sin efecto todo lo que acabo de leer, para especies principales del plan de manejo cuyo destino sea el consumo humano Queda directo. como en el aire. Lo elimina, o sea, si se aprueba esto, se elimina esto. Perdón, me estaba mostrando con el lápiz. Si se aprueba la tercera columna, se elimina la columna del medio con su numeral 18. Y el artículo y lo que señala en definitiva, la modificación, perdón, presidente. La modificación quedaría en el inciso segundo, los pescadores y o las pescadoras. ¿Eso sería? El inciso segundo. Señor subsecretario. Sí, no, entiendo perfectamente la interpretación que hace el secretario. Me consta que en el debate legislativo de la Cámara de Diputados no se planteó en ningún caso al momento de discutir una norma de inclusiva que esta fuera sustitutiva de una norma de fondo de la Cámara. Tengo la impresión que esto es efectivamente un problema de la forma en que la Secretaría de la Cámara envía el reporte y efectivamente no tenemos como Ejecutivo la disposición de derogar la norma del artículo 18. Y por lo tanto, dado que esta sí es una situación de fondo, si la interpretación que tiene el senador es una interpretación correcta,
perdón, que tiene El señor secretario. fuera una interpretación Ya. correcta, no procede. Entonces, esta es la oportunidad que para incorporar lo otro y vamos a la otra instancia. Así es. ¿Les parece, señores senadores? No, no. Rechazamos la anterior de la mala redacción, entonces van las dos y se aclaran en la otra instancia. Sí, pero así es, por lo que usted mismo señaló y el senador Núñez. En este caso, permiso, que quiero insistir en este caso, es evidente que desde el punto de vista ni del Ejecutivo ni de el debate que se dio en la Cámara de Diputados se ha pretendido generar la redacción que está establecida. Señor. Entonces, quiero ser muy explícito en esto. El debate que se realizó respecto de cada una de las normas no incluían la derogación de este inciso. Con este rechazo y el anterior es para mejor redacción y este es para considerar que debe venir la opinión del Senado en la materia de fondo y lo otro se aprueba, pero queremos que se mantenga lo que había aprobado el Senado en la instancia anterior. Eso. ¿Les parece, senador Sandoval? O sea, en el fondo habría que rechazarlo. Sí. Y automáticamente, como ya tenemos la otra pendiente, rechazar automáticamente. Así es. ¿Ya? Y como hay que votar en contra, y como la vez votamos 5 a favor, 4 en contra, ahora no estaría nada de malo para que, aprovechando que no está Fidel para su votación. ¿Les parece, señores senadores? Llegó. Ya. Solo se agrega su voto. Vamos a dejar pendiente, vamos a rechazar para acumularla con la anterior. Ya. Se redacta mejor la anterior y se reincorpora la parte que es de los senadores. Sí. Oye, arréglate. Sí. Arréglate. Ambas normas, las que se han señalado acá, quedarían rechazadas entonces por 5 votos en contra y 0 a favor. Ya. 5. Página 83, literal B. Literal B dice, modifica, ha sustituido en letra B del texto aprobado por el Senado, dice, los contenidos y requisitos para el funcionamiento de los planes de manejo y explotación y sus seguimientos, dice la Cámara de Diputados, y sus seguimientos reemplazarlos por de recursos bentónicos y sus seguimientos, así como los requisitos y procedimientos de caducidades de dichos planes. Esa es el literal B. Hay otros más adelante, pero entiendo que los vamos a ir votando separadamente, ¿no? Ofrezco la palabra. ¿Les parece, señores? No me gustaría, porque aquí agrega algo más. Primero, ¿no es cierto?, respecto, especifica que estamos hablando de recursos bentónicos, habla de recursos bentónicos, ¿verdad? Y su seguimiento y le agrega los requisitos de caducidades de dichos planes, más que nada alguna. Señor subsecretario. Sí, solo es que las caducidades no estaban dentro de los elementos que podían ser definidos dentro de un reglamento y por lo tanto su definición, al estar solo circunscrita a la ley, era extremadamente rígida. De hecho, hoy día tenemos un problema de rigidez en la aplicación de caducidades que nos fuerza a no tener ninguna viabilidad para aplicar criterios. Por ejemplo, ahora en las áreas de manejo, producto de la pandemia, los 3 últimos años sin movimiento incluyen el año de pandemia. Estamos forzados a aplicar una caducidad
en circunstancias que si esto tuviese un espacio de potestad administrativa y por lo tanto pudiese ser atendido por un reglamento, habría una posibilidad de modificar las condiciones de caducidad de acuerdo a ciertas circunstancias de manera más flexible que quedar solo rígido en la ley. ¿Ese? Entonces, También por unanimidad. aprobado por unanimidad, 5-0. Próximo, señor secretario. Página 84, letra C, ¿no? Sí, la letra C, ¿perdón? Sí, C y D. No sé si las vemos juntos o separados, presidente. Son dos enmiendas, por eso le pregunto si las vemos por separado o... Señor subsecretario. Solo para explicitar, la verdad es que las dos enmiendas de la letra C y D son una consecuencia de haber aprobado el cambio de área de resguardo a zona voluntaria de protección. Entonces, la verdad es que son una interpretación de coherencia con la norma ya aprobada. Ya, entonces, Sí. senador Sandoval. Sí, no, hay una sola particularidad de que esto cambia completamente la letra C del propuesto por el Senado. Solamente queda la expresión como letra C, las acciones de manejo, ¿verdad?, dentro del programa del artículo 55, ¿verdad?, del 55D. La letra C quedaría, o sea, se elimina todo lo que dice a continuación entre las acciones de manejo para abajo, se elimina todo eso. ¿No es cierto? Sí, sí. Está bien. ¿También si les parece? Bien. Sí. Aprobado por unanimidad, señor secretario. En la página 86 del comparado. Enmiendas aprobadas. Ya, el numeral 20 dice, ha pasado a ser numeral 23 con las siguientes enmiendas. Ha incorporado la siguiente letra A nueva. La primera parte sabemos que está aprobada por ser materia de aquellas de género, ¿no? E intercala entre la frase área de manejo y el punto aparte la siguiente, y cumpla con los demás requisitos establecidos en el reglamento. Eso dice la letra A nueva que se propone. Hay una parte que, como señalo, ya está aprobada por ser de aquellas normas de género, pero agrega esa última frase, y cumpla con los demás requisitos establecidos en el reglamento. Sí. Entonces, claro. Ya. Entonces no. Y la letra A que suprime la... Ofrezco la palabra. Y suprime... Ya, esto sí. Ya. Entonces,
eso sí habría que probarlo. La letra A, que no es la nueva, simplemente suprime el texto que venía del Senado, que agrega y cumpla con los demás requisitos establecidos en el reglamento. Pero, ¿sabes qué? Acá es que por eso hay que aprobarlo. Claro. Hay que Aquí aprobar el hay anterior. sí, hay un problema técnico, de técnica legislativa, que es mejor aclararlo, porque si no, si entendemos aprobado lo que se llama letra A, nueva, tiene sentido suprimir, para que no quede la reiteración, ¿no? Exacto. Exacto. Eso es. Señor subsecretario. Nos sorprendía la situación respecto a la norma anterior que acabamos de rechazar. Acabamos de ver el oficio que viene de la Cámara y utiliza la palabra agrégase, no reemplácese como aparece en el comparado que tenemos acá. Sí, sí. Lo acabamos de ver en el oficio que viene de la Cámara y por lo tanto creo que... Bueno, damos la unanimidad para revisar. Ofrezco la palabra, señor subsecretario, entonces. Me parece que terminemos este punto para Bueno, volver al anterior. bueno. En este caso, en esta norma en específico que se está planteando aquí, es lo que se plantea es suprimir la letra A porque está subsumida dentro de la redacción de la letra A nueva, que incluye el mismo concepto y cumple los demás requisitos establecidos en la ley, pero agregó los restantes elementos. Entonces no hay allí lo que se está haciendo es subsumir el mismo contenido y por eso se deroga la letra A anterior. Se aprueba una letra A nueva. Me parece que no hay un cambio de forma, o sea, de contenido de fondo más allá que las expresiones que ya había establecido el Senado. Y respecto del aspecto que resolvimos recién, yo creo que sería conveniente hacer lectura del informe que llegó desde la Cámara del proyecto para que haya seguridad de los senadores respecto de cómo venía la aprobación. Revisar el oficio de la Cámara, efectivamente, subsiste el error y está correcto. Sí, dice, si usted me permite, señor presidente, Sí, dice, numeral 18 ha pasado a ser numeral 21, reemplazado por el siguiente. O sea, reemplaza todo el numeral 18 que ya habíamos señalado. Gracias. Sí, porque o sea, reemplaza el numeral, disculpe, subsecretario, sí. El agrégase viene incorporado en el nuevo numeral 21, por decirlo de alguna manera. Pero lamentablemente la comprensión de la norma hace que al reemplazar el numeral 18 completo, hablo del numeral 18 de nuestra corporación, desaparece el resto del texto. Ofrezco la palabra. Senador Sandoval. Así como hacía mención hace un rato atrás al artículo 51, a la referencia que se hacía una modificación, quiero hacer también referencia de la acuciosidad de la Secretaría para expresar, ¿no es cierto?, los resúmenes de los documentos que estamos trabajando, ¿ya? Porque se había planteado de alguna manera, ¿no es cierto?, una existencia de una duda no menor, de que de la Cámara venía un texto con una expresión, con un verbo, y evidentemente que cambiaba absolutamente todo. Y eso nos puede haber llevado a un error. Yo quiero felicitar a la Secretaría, ¿verdad?, por la acuciosidad y además la confianza que nos da también en el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra. Señor secretario. Esta norma entonces queda aprobada
se sugirió aprobarla por unanimidad, presidente. Sí. ¿Les parece, señores? La que estamos viendo. Página 86, letra A, que ha suprimido. Abajo esa. La de allá. Porque se entendía ya aprobada, ¿no es cierto? Claro, se entendía incorporada la otra, sí. Entonces, ya, entonces 5 por 0. Luego, ¿dónde está mi 86? Página 89. A ver. 89. Ah, final. Reemplacen el artículo 59. La 144 es la última, parece. Ah, esa se entiende aprobada por la misma razón. Sí, Sí. porque es el mismo texto ocupando el criterio previo de ir luego en la página 91. Me pasé de largo, hacia la 93. Veamos. Respecto del numeral 23, ¿no es cierto? Su letra B dice: sustitúyese el inciso quinto del texto aprobado por el Senado, ¿no es cierto?, por el siguiente. Lo leo, presidente: los que realicen cualquier tipo de actividad de acuicultura y a cualquier título, así como quienes realicen colecta de semillas en virtud de los artículos 75 cuater y 75 quinquies, deberán informar conforme al reglamento sobre las estructuras utilizadas en el cultivo, el abastecimiento, incluido el alimento para ejemplares en cultivo, existencia, cosecha, situación sanitaria, origen y destino de los ejemplares. Con todo, aquellos centros de cultivo que se abastezcan de alimento consistente en recursos hidrobiológicos procedentes de bancos o praderas naturales deberán individualizar el agente extractivo, su procedencia y las cantidades que son adquiridas mensualmente por especies. Hasta ahí la norma de la Cámara. Ofrezco la palabra. Señor subsecretario. No, es solo una modificación formal que también está motivada por una ley que se dictó en el transcurso de la tramitación de la presente ley, pero no altera lo sustantivo de lo que se está estableciendo. ¿Les parece, señores senadores? Presidente. Senador Sandoval. Sí, bueno, hay algunas correcciones menores desde el punto de vista en redacción. Hay una eliminación en el reemplazo, en la sustitución, del último fraseo del inciso del que venía del Senado, relativo a toda la información deberá ser entregada en la forma, condición y oportunidad que determine el reglamento. La misma obligación deberá cumplir quienes efectúen actividades de captación de semillas mediante la instalación de colectores. Eso desaparece de en la sustitución, porque sustituye el inciso quinto por este que estamos hablando, toda esa parte. Aprobamos normas de sustitución en los artículos anteriores referidas a todas las especificidades de actividad bentónica. Recordemos que antes solo podían hacer sustitución los buzos, ¿no? Y ahora se amplía a todas las otras dimensiones de la actividad, incluido buzo apnea, reflectores de orilla, qué sé yo. Entonces, la normativa respecto de sustituciones quedó en los artículos precedentes. Sí, presidente. Bueno, esta
esta fase de la norma es súper relevante respecto de lo que significa, ¿no es cierto?, con respecto al tema de los controles, la fiscalización. En el texto legal vigente, ¿verdad?, se agrega al final, en este mismo tema que estamos hablando, que toda captura, desembarque, abastecimiento y comercialización de recursos hidrológicos que se refieren los incisos anteriores deberá tener origen legal, entendido por tal aquellos capturados, adquiridos, procesados y comercializados cumpliendo con la materia pesquera nacional. Ese es el espíritu de la ley, ¿verdad?, respecto a este tema. Y aquí es donde encontramos permanentemente en conflicto con quienes precisamente no lo hacen de esa manera. Por eso quiero particularmente, ¿no es cierto?, resguardar el interés que tenemos nosotros en relación a este tema en particular. Y incluso más, me parece que hay unas mociones por ahí a propósito de las capturas o la pesca ilegal o la extracción ilegal de recursos bentónicos, que es un problema endémico que tenemos nosotros en la zona austral. Siempre vemos que las sanciones que se aplican en definitiva, ¿ya?, a este tipo de situaciones son sanciones que no han logrado enfrentar el problema de fondo. Y este es un tema masivo que lo tenemos todas las semanas, ¿verdad? Fiscalizaciones por parte del Armado, de Subpesca o de Cernapesca. Entonces uno dice, ¿de qué manera si sabemos quiénes son las naves, cuáles son la gente que está allí, pero están permanente y reiteradamente manifestando este problema de esta situación ilegal? Por eso quiero hacer énfasis, particularmente en este tema, subsecretario, por su intermedio, presidente, en cómo hacemos, ¿verdad? Cómo en definitiva se blanquea en todo este proceso, porque sabemos que esto, y lo hemos hablado cuántas veces con la pesca ilegal, el impacto, el énfasis que tiene en nuestro país, el daño que provoca además a pescadores, a los propios pescadores, ha sido un drama que nos ha atormentado durante mucho tiempo. El famoso tema del regular las zonas contiguas, los acuerdos que ya lo pasamos acá, ¿no es cierto?, que esto para hacer un tema de esa naturaleza tendrá que haber los respectivos acuerdos entre las respectivas regiones con la participación de las respectivas instancias. Pero encontramos con el otro lado, ¿no es cierto?, esta cosa de la ilegalidad, del desarmado, ¿verdad?, que sale a extraer cosas fuera de toda norma, de toda condición, y que evidentemente ojalá veamos de qué manera. Yo creo que las sanciones que se aplican puede que no sean las suficientemente ejemplificadoras. Creo que hay una moción por allí, presidente, precisamente respecto de este tema en particular, porque se habla ¿no es cierto?, del apagado o de la alteración de la información a través del uso de los posicionadores satelitales, del tema del cuál es la afectación. O sea, a veces se aplica una multa, pero la nave responsable, no sé, habrá otro tipo de sanciones, pero creo que aquí, presidente, sería bueno que pudiéramos hincarle el diente, subsecretario. Señor subsecretario. Sí, comparto completamente el planteamiento que hace el senador. Bueno, hago la salvedad que estamos aludiendo aquí a un inciso que no es de los modificados en la norma, por lo tanto, esto más bien es una intervención general que hace el senador, pero quiero enfatizar y sumarme a su planteamiento en el siguiente sentido. La actividad extractiva pesquera no es diferente en este tipo de problemas a lo que ocurre con la madera o ocurre con la minería, con el cobre, ¿ah? Lo que existe frente a situaciones de extracción ilegal sostenida y permanente, lo que se produce son situaciones de crimen organizado. Y estas situaciones de crimen organizado muchas veces en la judicatura, cuando llega una detención sobre esta materia, es confundido de manera algo naif en algún momento como si fuese un robo famélico. Entonces, hay efectivamente micromafias que usan la explotación de recursos de otros, particularmente en las áreas de manejo. En las áreas de manejo esto es completamente significativo. O sea, un área de manejo constituye un espacio que es custodiado y es explotado por una organización, y muchas veces ocurre en las distintas regiones del país que esta área de manejo es literalmente víctima de un saqueo por embarcaciones que tienen 2 motores fuera de borda de alta velocidad y que claramente no están
compiten por esa área de manejo de manera ilegítima, no solo porque no es propia de ellos, sino porque además tienen acceso a recursos para poder desarrollar esa explotación que los hace imposible de ser incluso capturados por las embarcaciones de la Armada. Entonces, es necesario hacer un zoom a esta mirada, y así como se ha hecho en el caso de la industria de la explotación de la madera, enfocarse en la conversación de cuáles son las situaciones de crimen organizado que afectan no solo a las situaciones de pesca. En el norte hemos visto las literalmente mexicanas de extracción de algas, gente que llega con camionetas y se lleva lo que ha recopilado una señora o una familia durante un par de meses. Lo vemos con robo de salmones en el caso de la acuicultura, lo vemos con el robo de las AMAERF, lo vemos con las embarcaciones que desarrollan extracción ilegal de manera contumaz. Lo que realiza la Armada, lo que realiza el Servicio Nacional de Pesca es el máximo que permiten sus potencialidades, pero como en toda situación de crimen organizado, el delito evoluciona más rápidamente y tiene mejores accesos a recursos que muchas veces quienes lo combaten. Parte de este enfoque está contenido en lo que ustedes van a conocer probablemente en las próximas 2 semanas, que es la nueva ley de pesca y el proyecto de nueva ley de pesca y acuicultura, que reforma de manera muy sustantiva la estructura de combate de la extracción y pesca ilegal. Creo que esa es un área que requiere muchísima atención, y probablemente en ese debate legislativo gran parte de los planteamientos que hace el senador vamos a compartirlos en forma de fondo. ¿En votación les parece? Ya, aprobada por unanimidad, y hasta aquí nomás vamos a poder llegar, señores senadores. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.